Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a darle lectura del versículo 18 al versículo 23. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. ¿Está bien? Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos has traído. Te pedimos, amado Dios, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Sé tú ministrando nuestras vidas. Sé tú, Señor, ministrándonos con tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana pueda convencernos de pecado, justicia y juicio. Solamente tú, amado Padre, nos conoces a la perfección. Sabes lo que pensamos, sabes las intenciones de nuestro corazón. Tú lo conoces todo, amado Padre. También sabes, Señor, cómo nos encontramos espiritualmente delante de tu presencia. Y por ese mismo motivo, Señor, apelamos a tu misericordia, para que seas tú tomando control absolutamente de todo. Háblanos, Señor. Háblanos, Padre. Dinos algo. Por favor, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy? Amados hermanos, en esta palabra que acabamos de lecturar acerca de la parábola del sembrador, es algo muy bonito por la cual nos lleva a reflexionar y a meditar que son cosas que pasan en nuestra vida cotidiana y en el día a día. Seguramente ustedes han conocido a personas así. Aquí lo que Jesús nos está enseñando, en primer lugar nos pone de ejemplo, es como si fuera 4 personas. ¿Está bien? El primero es lo que dice en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí, amados hermanos, esta es la primera, es como si fuera la primera persona, ¿verdad? La primera siembra, la primera semillita. Esta persona, ¿cómo lo describe Jesús? Es una persona que escuchó la palabra. ¿Qué quiere decir con esto? Que se tomó el tiempo, que dio el tiempo para que le hablen de la palabra de Dios, para que lo puedan evangelizar. Y muchas personas ni siquiera hacen eso. Yo no sé si ustedes, amados hermanos, ya se han tomado la tarea de evangelizar o de compartirle la palabra de Dios a alguien. Muy pocas personas te van a regalar 1 minuto de su vida, 2 minutos, porque dicen, no tengo tiempo, me parece aburrido, se van, te cierran la puerta en la cara, no quieren. Pero en cambio esta persona dice, cuando alguno oye la palabra del reino, entonces esta persona escuchó la palabra de Dios. Sí lo llegaron a evangelizar. ¿Pero qué pasó? No la entendió. ¿Y qué pasó?
vino el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué quiere decir con esto? Que sí llegaron a sembrar la semilla, sí llegaron a sembrar algo en su corazón. Porque, amados hermanos, recordemos algo: cuando uno comparte la palabra de Dios, nunca, pero nunca volverá vacía, siempre dará fruto, siempre. Pero obviamente la obra lo hace Dios, no nosotros. Aquí dice: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué fue sembrado en su corazón? Fue sembrado la palabra. ¿Y por qué motivo el diablo arrebató lo que había sido sembrado en su corazón? Porque esta persona no entendió. Aquí vemos un gran peligro. Uno de los peligros. Cuando una persona no entiende la palabra de Dios, es presa fácil para el diablo. Es presa fácil, hermanos. ¿Se dan cuenta solamente de lo importante que es conocer la palabra de Dios y entenderla? Uno tiene que comprender y entender la palabra de Dios. Y no tengas miedo, hermano o hermana, de estar preguntando, de pedirle ayuda a tu pastor o a algún hermano en la congregación donde asistes. No es malo que uno pueda pedir ayuda y decir: hermano, he leído tal texto y no he comprendido. ¿O qué significa esta palabra? O yo lo estoy viendo de esta manera, yo lo estoy entendiendo de esta manera. ¿Es correcto? Porque si no, hermano, si tú no entiendes la palabra, ¿qué es lo que pasa? Va a venir el diablo y va a arrebatar lo que sembraron en tu corazón. ¿Y dio fruto? No, hermanos, nunca dio fruto. Ese es el primer ejemplo que da Jesús. La primera persona. Él escuchó la palabra y fue sembrado algo en su corazón. ¿Qué es? La palabra fue sembrada en su corazón. Pero como esta persona no la entendió, fue presa fácil para el diablo y el diablo arrebató lo que había sido sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Ahora vayámonos al siguiente ejemplo, la siguiente persona y el siguiente peligro. ¿Qué nos dice? En el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. A ver, una segunda persona y un segundo peligro. En estas dos nos damos cuenta que esta persona y esta persona se tomaron el tiempo de oír la palabra. Acá dice oye la palabra, acá también dice el que oye la palabra. Las dos personas oyeron la palabra. Uno no la entendió, por eso el diablo la arrebató. ¿Y qué pasó con este segundo ejemplo? Dice que fue sembrado en pedregales. Acá da alusión que esta semilla fue sembrada en una tierra dura, lleno de piedras, rocas, donde es como que llevemos al ejemplo, ¿no? Que tú siembres una semilla en una tierra muy rocosa, no va a echar raíz, ¿verdad? Se va a morir. Tal vez crecerá un poquito, pero luego se muere porque no echa raíz. Eso es lo que nos está enseñando, nos está dando de ejemplo acá Jesús. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Entonces, ¿qué quiere decir? Al comienzo esta persona, al escuchar todo lo que le dicen, se pone gozoso, se alegra de Dios, de que existe un Dios, se alegra de que si acepta a Jesucristo va a poder tener la vida eterna, se goza en la palabra. Pero ¿qué pasa? Como siempre el diablo intenta destruir, y eso dice su palabra, que el diablo vino a este mundo a hurtar, a dividir y a destruir. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta persona escuchó la palabra, se llenó de gozo al escuchar la palabra, pero cuando vinieron las pruebas, pero cuando vinieron los problemas, cuando vino la tristeza, ¿qué pasó con esta persona? O la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando habla acerca de la persecución, amados hermanos, hoy en día lo podemos interpretar como
Digamos, un ejemplo. Tú solamente eres la única persona en tu hogar que sirve de Dios. Y todas tus familias, todos los miembros de tu hogar no creen que Jesús haya muerto en la cruz. O ya, hay que hacerlo más sencillo. De repente sí creen, pero no quieren ir a congregarse, no quieren cambiar su vida, quieren seguir llevando su vida como lo quieren, pero ellos dicen que creen, pero viven su vida como si Dios no existiera, mintiendo, robando, hablando groserías, fornicando, adulterando, etc. ¿Verdad? Supongamos que tú vives en un lugar así. Hermanos, les aseguro que estas personas ni siquiera te van a comprender. Al menos al comienzo no. Tal vez conforme vaya pasando los años, tal vez ya te entiendan, aceptan tu cambio y todo, pero tal vez al comienzo no. Al comienzo te van a juzgar, te van a criticar, van a murmurar, te van a agarrar cólera, etc. Y seguramente ustedes tienen muchos testimonios de eso, porque eso nos pasa a la mayoría. A la mayoría que haya aceptado a Jesús como su Salvador y en su hogar no lo hayan hecho, va a pasar por todas estas cosas. Lo van a cuestionar, lo van a tildar de que te lavaron la mente, ya te volviste loco, te has vuelto fanático, etc. Esto pasa, amados hermanos, con estas personas, que justamente cuando viene esta prueba, cuando tienen que declarar su fe delante de la persecución, delante de la aflicción, tropiezan y muchas veces, lamentablemente, se pierden. Es por eso que Jesucristo lo relaciona como si hubiera sido sembrado en pedregales. Porque al comienzo recibe la palabra con gozo, quiere trabajar y hacer muchas cosas para Dios, está muy feliz. Pero como todos sabemos, no todo es bonito en esta vida. Vienen las persecuciones, vienen las aflicciones, las necesidades, etc. Y esta persona se pierde y tropieza. ¿Y saben por qué pasa esto, hermanos? Porque la persona nunca o muy poco probable fundamentó su fe en base de la palabra. Uno se llena de gozo al escuchar la palabra, porque la palabra de Dios es muy bonito. Pero cuando ese gozo se va, y si tú no has estudiado la palabra, y si tú no tienes fundamentada tu fe, cuando vienen los problemas te vas a apartar, vas a tropezar. ¿Por qué? Porque imaginemos en este ejemplo, viene la aflicción, la tristeza, los problemas, el estrés. Si tú no conoces la palabra, ¿en dónde te sustentas? ¿En dónde es tu soporte para que tú digas, no me voy a preocupar por esta aflicción o esta tristeza? Porque su palabra de Dios dice que Él me consuela en medio de mis tribulaciones. Su palabra también me dice que todo me ayuda para bien, conforme a sus riquezas en gloria. En Romanos 8:28 dice eso. Entonces no me voy a preocupar. ¿Se dan cuenta? Incluso cuando habla de persecución, también hay texto por el cual nosotros podemos apoyarnos donde dice su palabra, todo aquel que ama más a su padre y a su madre no es digno de mí. Todo aquel que ama más a su hijo, a su esposa no es digno de mí. Porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y no importa que ellos estén persiguiendo, no importa que ellos estén juzgando, no importa. Porque su palabra dice con que ante los ojos de los demás podemos ser incluso locos, pero ante los ojos de Dios somos cuerdos. Somos cuerdos. Entonces, amados hermanos, cuando uno conoce la palabra de Dios, hay muchos textos bíblicos, mucha palabra de Dios por la cual nosotros podemos sostenernos cuando venga la aflicción o la persecución para no poder tropezar. Para no poder tropezar y no apartarnos. Amén. Por eso, hermanos, es muy importante el conocer la palabra y saber a quién sirvo, a quién adoro, a quién glorifico, quién es mi Dios. Porque si tú no fundamentas tu fe, cuando venga la aflicción y la persecución, estoy muy seguro que vas a tropezar. Y Dios tenga misericordia de nosotros, que ese tropiezo solamente hayamos caído, pero luego nos levantemos, y no que luego nos apartemos. Ojalá Dios quiera que no. Pero así que, amados hermanos, en este segundo ejemplo comprendemos el segundo peligro, que es no estudiar la palabra de Dios. Porque al comienzo todo es gozo y alegría, pero luego cuando tienes que poner en prueba o tienes que declarar tu fe delante de la aflicción, delante de la tristeza o delante de las personas que te persiguen, ¿cómo lo haces si no está fundamentada bien tu fe?
¿Me dejo entender? Así que, amados hermanos, es muy necesario que estudiemos la palabra de Dios. Ahora, en el tercer ejemplo, ¿qué nos quiere hablar más Dios? Esto nos dice en el versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Acá vemos un tercer peligro. Y si se dan cuenta, hermanos, estos tres ejemplos dicen lo mismo. El que oye la palabra, oye la palabra, oye la palabra. ¿Se dan cuenta? Son tres personas distintas. Las tres hicieron algo igual. Escucharon la palabra de Dios. Una no la entendió y por eso se apartó. La segunda se llenó de gozo al escuchar la palabra, pero como no tenía una base, no había fundamentado bien su fe, vino la aflicción, la persecución y tropezó. Y en el tercero, ¿qué es lo que pasó? El diablo lo engañó, como dice aquí. Se dejó engañar. ¿A través de qué? De las riquezas y el afán de este mundo, de este siglo. ¿Qué es lo que causó el afán y el engaño de las riquezas? Ahogaron la palabra. ¿Qué nos da a entender esto, amados hermanos? Una persona siempre tiene que mantenerse alerta, siempre tiene que mantenerse pendiente ante cualquier acechanza del enemigo. Y esto, hermanos, les pongo un ejemplo claro y sencillo. Yo no sé si ustedes habrán conocido a alguien, a un hermano o hermana ferviente en las cosas de Dios, muy ferviente. Y luego, oh sorpresa, se apartaron de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que pasó? El diablo los engañó. ¿De qué forma? ¿A través del afán de este mundo o a través de las riquezas? ¿Y qué pasó con toda la palabra que ella sabía? ¿Qué pasó con toda la palabra que él sabía? Porque era muy ferviente en las cosas de Dios. Ese engaño de las riquezas y el afán de este mundo, todo lo que supo, se olvidó. O simplemente todo lo que sabía, dijo, bueno, no me interesa. Ya estoy cansado. Se dejó llevar, cedió ante las tentaciones, cedió ante lo que el diablo podía ofrecerle o el mundo podía ofrecerle. Porque dice, pero el afán de este siglo. Amados hermanos, sentir preocupación es algo natural del ser humano, pero ya afanarse, ese es algo preocupante. Cuando uno, por ejemplo, pasa por algún problema, te preocupas, es normal. Intentas solucionarlo, es normal. Pero ¿qué pasa si ese problema no se soluciona? Puedes seguir preocupado, está bien, pero hay algunas personas que se afanan de tal manera. Se afanan de tal manera y quieren solucionarlo, pero ya y ya. Y como no saben, ya se cansaron de orar, ya se cansaron de pedirle a Dios. Entonces, como dice, basta, ya no voy a orar, voy a solucionarlo con mis propias fuerzas o mi propia sabiduría. Y ya, y se afanaron. ¿Y qué nos dice su palabra? Que no nos afanemos, sino que todas nuestras peticiones lo elevemos delante de Dios en oración con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice su palabra. ¿Verdad? Entonces, su palabra de Dios nos dice que no nos debemos afanar, sino que debemos elevar nuestras peticiones y esperar en Él. Esperar en Él. La paciencia es algo que muchas veces nosotros no tenemos. Y como no tenemos paciencia, nos afanamos, hermanos. Y peor aún, el diablo nos engaña con las riquezas. Usualmente, amados hermanos, todos pasamos por necesidades, ¿verdad? Todos tenemos la necesidad de algo, económicamente, de repente sentimentalmente, o de lo que fuera. Tenemos necesidad de algo. Y el diablo sabe cómo engañarte. El diablo es astuto. Su palabra dice que él está como un león rugiente buscando a quien devorar.
Un mínimo descuido y te va a engañar el diablo. Con cualquier cosa te va a engañar. Es muy necesario conocer la palabra, sí, pero también es muy necesario mantenernos alerta y en comunión con Dios, porque de nada sirve que tú te sepas toda la Biblia de memoria, pero espiritualmente estás bajo. ¿Qué es lo que voy? ¿O qué es lo que quiero decir? Estudiar la palabra y conocer la palabra es excelente, muy bueno, pero el tener comunión con Dios es algo que nosotros también debemos hacer. Los dos van de la mano, la palabra y el espíritu. ¿De qué te vale volverte un teólogo y conocer toda la Biblia al revés y al derecho, como se dice de manera informal o coloquial, si tu relación íntima con Dios es muy bajita? Muy pocas veces oras, muy pocas veces te pones a cantar alabanza, muy pocas veces buscas la presencia de Dios ayunando o de lo que fuera. De nada vale el conocimiento. Al fin y al cabo, al no encontrarte bien espiritualmente, tu fe va a menguar, va a venir el diablo, todo lo que sabías se van a ir, y al fin y al cabo, ¿qué pasó? Se hace infructuosa, no da fruto, no da fruto. Por eso, amados hermanos, su palabra que nos dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, habla tanto en lo espiritual como en la palabra. Y seguramente ustedes habrán conocido a alguien así. Alguien que escuchó la palabra de Dios, alguien que conocía mucho la palabra de Dios, pero al fin y al cabo, un mínimo descuido, se afanó mucho a través de un problema. Se afanó mucho por solucionar algo. Y el diablo, aprovechándose de ese afán, lo engañó con las riquezas. Y ese engaño y ese afán hacen que todo lo que conocía de la palabra se olvide o simplemente lo haga a un lado y ya. Eso pasa, hermanos. Pasa. Yo no sé si ustedes han conocido a alguien así o tal vez ustedes fueron esa persona, no lo sé. Pero dice, y se hace infructuosa. Así que, amados hermanos, ahí vemos el tercer peligro. El afanarse y el engaño por parte de Dios. El segundo es la aflicción y la persecución al no tener una base. Al no tener una base de nuestra fe, tropezamos. Y también al no entender la palabra, ¿verdad? Viene el diablo y nos arrebata, nos saca del camino de Dios. Ahora el cuarto ejemplo. Esta es la buena tierra. Dice el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Amén. Amados hermanos, si nos damos cuenta de algo en los 4 ejemplos, habla de oye la palabra. Este es el que oye y entiende la palabra. Los demás dice oye la palabra, oye la palabra, oye la palabra. En el primero dice, oye la palabra del reino y no la entiende. El segundo es, oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. El tercero, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Pero acá no ponen pero. Acá Jesús no dice pero, acá Jesús dice, ese es el que oye y la entiende. Ya no hay un pero. Ya no. En estos 3 sí. Oyeron la palabra los 4, solamente entre los 4 uno la entendió. Los demás, de cierta manera, no. Siempre hubo algo por la cual se equivocó. Y en este aspecto es, el primero no la entendió. El segundo, cuando tuvo que demostrar su fe en lo que había creído, en lo que se había sentido gozoso, su fe no estaba fundamentada. No conocía la palabra de Dios, no tenía una relación íntima con Dios. Es por eso que vino la aflicción y vino la persecución, tropezó y se apartó. El tercero es casi similar al segundo. También escucha la palabra, pero este se afana. El segundo fue por la aflicción, este se afanó con algo, deseó algo, codició algo. Y peor aún, el diablo le engañó. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Toda la palabra que esta persona escuchó, de nada sirvió. De nada.
porque el afán y las riquezas de este mundo hizo que se apartaran de las cosas de Dios. Pero acá dice, este es el que oye y entiende la palabra. Cuando dice oye y entiende, ¿qué podemos comprender nosotros? Cuando dice oye la palabra y la entiende, cuando dice que la entiende, una persona cuando entiende es porque va a poner por obra lo que le han enseñado o lo que ha escuchado. Es por decir, a ti te enseñan a resolver un ejercicio matemático, ¿verdad? Te enseñan un ejercicio matemático. Si tú lo entendiste, lo vas a poner por obra y vas a tener el resultado. Las demás personas también le explicaron ese mismo ejercicio matemático, pero no lo entendieron. Y al no entenderlo, no lo pudieron resolver. O tal vez intentaron resolverlo, pero lo hicieron de una manera mal. Porque en el transcurso que le iban enseñando cómo resolver ese ejercicio matemático, se distrajeron con algo. Y luego no supieron cómo seguir, se olvidaron cómo se resolvía. Pero en cambio esta persona sí entendió cómo resolver ese ejercicio matemático. ¿Y qué pasó? Dio con ello el resultado correcto. Es algo así, hermanos, para que me puedan comprender. Los 4 escucharon la palabra, pero solamente uno la entendió y lo puso por obra. Por eso les dije en el tercer ejemplo, de nada vale que esta persona haya comprendido la palabra si espiritualmente estaba mal, no tenía una relación íntima con Dios espiritualmente. Y la palabra de Dios justamente nos dice eso, que nosotros tenemos que crecer tanto en espíritu como en verdad. Jesús que nos dijo, velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. ¿Se dan cuenta? Jesús nos dijo, para que no entren en tentación tienen que estar velando. En este caso manteniéndose alerta, manteniéndose siempre pendiente. Y orando. Cuando uno ora, tiene comunión con Dios, conversa con Dios, cosa que a muchos les da flojera, les da pereza orar y solamente se conforman con lo que saben la palabra y ya. Pero la oración es algo fundamental, ¿verdad? ¿Quién va a aplicar todo lo que dice la palabra de Dios aquí? La persona que lo entiende. La persona que comprendió la palabra, la persona que no está con rodeos ni juega, que dice no, yo no puedo involucrarme aquí porque este es algo malo para mí o puede ser alguna tentación para mí, tengo que ser sabio, no lo voy a hacer, no voy a ir a aquello, no voy a hablar aquello, no voy a ver esto, no voy a escuchar el otro. Hermano, cuando uno entiende la palabra de Dios, sabe cómo de cierta manera cuidarse para no caer en tentación. Esta es la persona que entiende. Y al entender la palabra y al ponerlo por obra, ¿qué pasa con esta persona? Da fruto, hermano. Esa palabra que fue sembrada en su corazón dará fruto, florecerá y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Y justamente qué nos habla? El fruto del Espíritu, ¿cuál es? Paz, paciencia, benignidad, amor, fe, templanza, etc. Entonces nos habla juntamente de eso, que el Espíritu Santo va a florecer en nuestra vida y dará fruto, siempre y cuando nosotros comprendamos la palabra, lo entendamos la palabra y lo pongamos por obra. Porque la palabra de Dios también nos dice que Dios no busca oidores olvidadizos, sino busca hacedores de la obra de Dios. Amén. Así que, amados hermanos, que esta palabra nos sirva para meditar y reflexionar. Nosotros, estoy muy seguro que todos nosotros estamos sembrados en buena tierra. En buena tierra. Deseemos esta buena tierra. Deseemos dar frutos. Pidamos a Dios entender su palabra. Si no me equivoco, en el libro de Santiago, hermanos, dice, el que quiere sabiduría, que la pida. Pida sabiduría. Si tú no entiendes algo, pide sabiduría a Dios y Él te la va a dar. Si tú sientes, ay, es que yo no puedo, hermano, es que por X motivos, no sé, te cuesta mucho entender la palabra. Hermanos, Dios te dice, entonces pide sabiduría. Yo te voy a dar, pero pídela. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra.
Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, nos has hablado, nos has enseñado, Señor. Te damos gracias, amado Padre, porque si el día de hoy estamos aquí es gracias a ti, Señor. Ayúdanos a seguir comprendiendo y entendiendo tu palabra, que tu Espíritu Santo siga convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, que tu Espíritu Santo siga enseñándonos y que nos siga haciendo recordar todo lo aprendido. Sigue tú, Señor, ministrando nuestras vidas, sigue tú ayudando, amado Padre, porque nosotros te necesitamos. Amado Dios, solo en ti está nuestra esperanza. Gracias, Padre. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, amados hermanos, que tengan un bonito día, un excelente día, y recuerden que la paz de Dios y la gracia de Dios vaya con nosotros. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Bendiciones.